Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que esta cuestión del adoctrinamiento es una dimensión más de algo que es mucho más grande que el adoctrinamiento. Como todos nosotros sabemos, toda manifestación de poder desde la antigüedad ha necesitado ser legitimada, justificada para poder ejercerse. Y eso se ha hecho mediante discursos, que los discursos son palabras, los discursos son costumbres, idiosincrasias y símbolos, fundamentalmente palabras y símbolos. Esto, que se ha ido perfeccionando a partir de la historia de la humanidad, lo han entendido muy bien las autocracias, de izquierda y de derecha. Lo han entendido muy bien los populismos. Han entendido básicamente el valor del relato y el valor de aquello que es simbólico. Y esto, que es mucho más grande, se llama batalla cultural. Esta es la batalla cultural, de la cual el adoctrinamiento es una faceta y una dimensión harto importante, pero quizás no la única. Y aquí, para hacerlo sencillo, enfrentamos dos visiones de la libertad. Para nosotros, los liberales, la libertad es la libertad del otro. Cuando defendemos la libertad del otro, porque va de suyo que la nuestra también la defendemos. Pero defendemos la libertad de aquel que es distinto, del que es diferente, para poder ejercerla. Las autocracias, los modelos populistas y la izquierda fundamentalmente, defienden la realidad de los propios, la libertad de los propios, perdón. Pero con un detalle que no es menor. Los propios mutan y cambian, recién lo decía el profesor. Aquellos intelectuales que acompañaron a Mao, por ejemplo, en el 49, en el 51 fueron purgados. Lo mismo pasó en Camboya o en cualquier otro u otra autocracia. ¿Por qué? Porque la autocracia no puede tolerar la crítica, porque la crítica la desmorona. Entonces tenemos un sentido de la libertad diferente que produce un sentido de la cultura, en nuestro caso amplio, porque construimos sociedades abiertas en las que uno de los más grandes escritores en lenguas castellanas, Gabriel García Márquez, puede escribir. Pero Gabriel García Márquez no escribió en Cuba. Escribió en sociedades abiertas y democráticas. En cambio, la izquierda produce una noción cultural restringida. Es aquella noción cultural donde, por ejemplo, Mario Vargas Llosa no puede hablar, es cancelado por su subjetividad y no por lo que escribe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siento yo con respecto a esto? Y antes de entrar en el tema específico del adoctrinamiento, siento que quienes pensamos como nosotros nos hemos trabajado durante toda nuestra vida para producir sociedades abiertas, sociedades democráticas, sociedades prósperas, sociedades llenas de libertades, pero que al final consentimos en que hablen de esas sociedades y cuenten esas sociedades personas como Oliver Stone, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo correcto, no hemos hecho lo que teníamos que hacer. No hemos defendido ni a las personas que han logrado esas conquistas, pero fundamentalmente no hemos defendido esas conquistas. El garantismo en el derecho penal es una conquista liberal. Fue cuando los liberales le dijimos a los monarcas: ustedes no pueden detener a una persona, no la pueden encerrar, no la pueden procesar sin saber por qué la detienen, por qué la procesan, quién va a ser el juez y a qué se expone. La concepción de los derechos humanos es una concepción liberal. Es una concepción de reconocerles derechos a la persona por ser persona. Lo mismo pasa con la democracia. Vieron que hoy la democracia se adjetiva continuamente. La democracia popular, la democracia socialista. No hay adjetivaciones de la democracia. Porque inclusive en estos casos, o en algunos de estos casos, estamos hablando de un oxímoron, ¿no es cierto?
La democracia es aquel sistema en el cual los ciudadanos podemos elegir, lo cual no es sinónimo de votar, porque el voto es condición necesaria pero no suficiente para que haya democracia, porque en Cuba se vota y en Irán se vota, y no son democracias. Es aquel sistema en el cual los ciudadanos podemos elegir libremente y sin coacción a quienes nos van a gobernar. Entonces, hecho esta pequeña aclaración sobre el marco en el que nos movemos, ¿qué es el adoctrinamiento? El adoctrinamiento es la inducción a creer en determinados valores durante toda la escolarización, desde el jardín de infantes o el jardín inicial hasta terminar la escuela media y la universidad. Y se da en dos niveles. El primer nivel es el del currículum. El contenido, aquellos que vemos. Absolutamente todas las corrientes pedagógicas de la izquierda a la derecha entendemos que el currículum es, en cualquier sociedad, la gran arena de lucha política por excelencia. Cuando educamos, estamos modelando no a los niños, por lo menos en nuestro caso, estamos modelando la sociedad que queremos. Por eso para nosotros el currículum tiene que formar hombres y mujeres con conocimientos significativos que le permitan tener un proyecto de vida y ser libres y autónomos en ese proyecto de vida. Pero también lo formamos en los valores que componen la lógica democrática, lo formamos en las libertades, lo formamos como ciudadanos. Fundamentalmente hacemos todo esto último formándolos con libertad de criterio, para que ellos tengan criterio propio, porque quien tiene criterio propio cuestiona, y la democracia se basa en la duda. Soy democrático porque dudo, y así progresamos, y así progresan las ciencias y progresa la política. Quienes tienen la otra concepción, la concepción del adoctrinamiento, en el currículum, están formando sociedades cerradas, sociedades que tienen un solo pensamiento, que es el pensamiento de quien gobierna, porque en esas sociedades quien cuestiona se transforma en el más peligroso de los seres. Quien duda es peligroso, porque la autocracia se funda en el dogma. No importa si ese dogma es religioso o no es religioso, pero es un dogma, ¿sí? Digamos, por ejemplo, el Partido Comunista Cubano y todo lo que él deriva es un dogma de fe. Quien duda pone en peligro el sistema. Y después tenemos cómo se traslada eso al sistema educativo. En primer lugar, en nuestras democracias latinoamericanas tenemos un problema que es el siguiente, y que esto ayuda mucho. Si ustedes hablan con la gente le va a decir que valora mucho la educación. Sin embargo, cuando encuestamos seriamente cuáles son los problemas que la población percibe, la educación siempre aparece 9, 10, 11, cuestión que puede haber cambiado con la pandemia, por lo menos en mi país, en la Argentina, donde hubo un brutal apagón educativo de 2 años, solamente similar al que hubo en Uganda. Hasta ahora son los 2 países en el mundo que yo encontré que cerró su sistema educativo durante 2 años. Después hay que encontrar, quien gobierna debe encontrar alguna organización que tenga capilaridad en las escuelas. No en el sistema educativo, en las escuelas, en cada aula. Generalmente es un sindicato. No todos los sindicatos, es un sindicato al que el gobierno le da las facilidades y los recursos para capilarizar en cada aula, en cada sala de profesores. ¿Sí? Y entonces pasamos de transformar un sistema educativo que tiene escuelas y que tiene docentes y que existe porque hay un derecho humano básico y universal que tienen los niños a educarse, transformamos eso, o se transforma eso, los populismos transforman eso en un sistema sindical, donde lo más importante es ver qué piensa el líder sindical
cuando en un sistema educativo, como el que nosotros propugnamos, lo más importante de una política educativa es que beneficie a los niños. Si no, no es educativa. Es otra cosa. Política laboral, sindical, pero no educativa. Después se va por la formación docente. Vamos a los institutos que forman docentes, los cooptamos y los copamos. Una antigua idea de un pedagogo marxista brasilero llamado Paulo Freire, que escribió algo llamado La pedagogía del oprimido. Freire lo que decía, y por supuesto, disculpen porque voy a sintetizar a Freire en 10 segundos, es que como las clases vulnerables no dialogan, el docente es el agente revolucionario que a través de los niños incita a sus padres a dialogar y a recuperar conciencia de clase. Por supuesto que no se aplica así, ¿no? Hoy Freire está remixado, ¿no? Entonces, lo que sí se enseña en esa escuela, básicamente, es a odiar, ¿sí? ¿A quién? A los enemigos a los que el gobierno considera enemigos. Entonces, odiamos al periodista porque el periodista cuestiona, odiamos al intelectual porque el intelectual cuestiona, odiamos a aquel que trabaja en el campo, porque aquel que trabaja en el campo se queda con la riqueza del país, odiamos al industrial, odiamos al emprendedor. Al final del día terminamos odiando la sociedad en la que vivimos, eso estamos produciendo. En su materialidad, el adoctrinamiento básicamente pues es guías de aula, productos escritos, productos audiovisuales, murales, canciones para los más pequeños que se llevan para la casa y hasta símbolos distintivos o barbijos con determinadas imágenes cuando se dan clase. ¿Sí? Y finalmente, el adoctrinamiento hace dos cosas en la escala axiológica. Primero, se apropia de valores como todos esos que estuve diciendo antes, ¿sí? Que al final construimos nosotros, pero nos los han apropiado. Quizás una de las cosas más tremendas en el continente sea la apropiación de la figura de Simón Bolívar. Simón Bolívar era un hombre educado y formado en los principios liberales. Simón Bolívar era un hombre culto, era un hombre educado, era un hombre que creía que los pueblos deben ser educados. Tanto es así que trajo al profesor Lancaster, un hombre que había creado un sistema por el cual la gente se alfabetizaba rápidamente porque él quería liberar a la América alfabetizándola. Si Simón Bolívar resucitara, se volvería a morir al ver lo que han hecho con su nombre. Pero además después destruyen los valores que nos constituyen como esencia, como república y como nación. El valor del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio y del mérito. Entonces da lo mismo hacer bien que hacer mal. Y no es lo mismo hacer bien que hacer mal. Resumiendo, y para terminar, los populismos forman a nuestros niños adoctrinándolos. Los forman en la cultura del pobrismo, porque cuando uno es pobre depende de la ayuda del gobierno. Forman a nuestros niños brutos e ignorantes, porque cuando uno es bruto e ignorante, no conoce los derechos que tiene y entonces no puede reclamar. Pero también por acción o por omisión, se han tornado permisivos en la cuestión de la drogadependencia. Porque cuando tenemos jóvenes drogadependientes, tenemos jóvenes sin conciencia, pobres, ignorantes y drogadependientes. Es el cóctel perfecto para que gobiernen los populismos. Nadie cuestiona en esas condiciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dar esta batalla cultural? Tenemos que involucrar a la sociedad. Tenemos que decirle a todo el mundo que la libertad nunca puede considerarse obvia y que hay que reaccionar frente al primer intento. En mi país, en Argentina, la pandemia produjo algo maravilloso. Algo que se llama padres organizados. Aunque sinceramente debiera llamarse madres organizadas, pues yo siempre hablo con mujeres, no he hablado con ningún hombre, no, pero en serio. Ese, como le decimos en Argentina, ese chat de las mamis, ¿no? Abrieron las escuelas en la República Argentina. ¿Sí? La sociedad se organizó. Cuando a mí viene alguien y me dice, yo a usted lo conozco porque usted fue ministro, a mi hijo lo adoctrinan. ¿Ha sido hablar a la escuela? ¿Hablaste con la maestra con todo respeto? No, porque yo no puedo representar a tu hijo. Tenés que ir a hablar con la maestra, tenés que ir a hablar con la directora,
tenés que hablar con la inspectora si no te satisface. Y cuando un joven me dice que en la universidad lo adoctrinan, yo le digo, en las autocracias, como se vive en la Argentina, la libertad tiene un precio y hay que pagarlo. En 1987 yo perdí una materia en mi carrera de Derecho por esto. No doy el nombre del profesor porque ya es fallecido y no puede defenderse. Y les aseguro, 35 años después, volvería a perder la materia. Volvería a ejercer mi magnífico derecho a ser libre y a cuestionar. Entonces, esta no es una batalla de un país, es la batalla de un continente, es la batalla cultural, donde todos los que estamos aquí tenemos que dejar de ser políticamente correctos y defender los valores que hacen a nuestras más esenciales convicciones. Muchas gracias.